Bueno, atentos a lo que me ha generado. Es que estoy flipando, es idéntica. Me ha hecho productos, lo puedo ver aquí. Puedo añadir al carrito. Madre mía, Dios. Ahora mismo, en el panorama de la inteligencia artificial, veo que hay varios tipos de personas. Primero, los que lo utilizan como un chat. Tienen su inteligencia artificial favorita y en el chat le preguntan cosas. Que redacte un email, que le resuelva las dudas y bueno, todo eso. Luego, dando un paso más adelante, hay gente que ya usa herramientas integradas con el código para que la inteligencia artificial trabaje de forma agéntica. Herramientas como pueden ser Codex, Cursor, Claude Code, OpenCode, que ya hemos visto en este canal, y esto ya no está tan mal. Con esto ya le puedes dar a cualquier inteligencia artificial la capacidad de editar los archivos de tu ordenador y que realmente haga cosas por ti. Pero hay un salto más que todavía mucha gente no ha dado y es utilizar la inteligencia artificial de forma agéntica. Pero en vez de tener un agente para todo, que te haga todas las tareas, lo que tienes que hacer es granular y tener diferentes agentes, ¿vale? Igual que en una empresa tienes personas que cada uno se especializa en una cosa, pues aquí igual, un agente especializado para cada tarea. Es decir, un especialista para cada caso, así de simple. Así que si esto te interesa, quédate porque al final de este vídeo te voy a enseñar algo que a mí personalmente me tiene bastante flipando. Ya llevo un tiempo queriendo enseñar esto y creo sinceramente que es uno de esos casos que cuando lo ves, lo entiendes, ¿vale? Tenéis que verlo. Así que bueno, quedaos que merece la pena. Hola a todos, mi nombre es Edu, bienvenidos a este canal donde hablo de tecnología, programación y últimamente también de inteligencia artificial, ¿por qué no? También deciros que si os está gustando el vídeo le podéis dar like por favor y por qué no suscribiros al canal que es gratis, a mí me ayuda mogollón y a vosotros solo no os cuesta nada, ¿no? Solo tenéis que dar un clic. Ya está. Bueno, dicho esto, vamos a seguir con el vídeo. Os voy a poner un ejemplo que seguramente os suene. Usáis Claude Code, Cursor, lo que sea, ¿vale? Y le pedís que haga algo, os genera código y luego le pedís que lo revise, ¿vale? Para ver cómo lo ha hecho. Lo revisa y te dice, ok, está todo bien. Y claro, ¿sabéis cuál es el problema de eso, no? Es que él está haciendo el mismo trabajo de revisión, el mismo agente que ha hecho el código. No tiene mucho sentido, ¿no? Es como si te viene el fontanero a tu casa y después de hacer el trabajo preguntas que si lo ha hecho bien. Obviamente te va a decir que sí, no tiene más misterio. Pues eso mismo es lo que pasa con los agentes de inteligencia artificial y pasa constantemente. Y esto ya no es un problema de código, esto es un problema de cualquier tarea larga y compleja. Cuando le metes a un agente una tarea grande, en algún momento empieza a perder el hilo, que se dice, porque tiene demasiado contexto acumulado y empieza a cometer errores que no cometería al principio. Y la solución real a esto, amigos, no es que uséis un modelo más listo, ¿vale? Porque modelos, pues bueno, un montón, sino que el trabajo se haga en un equipo de trabajo con roles distintos. Uno ejecuta, otro verifica y lo importante es que ninguno conoce al otro, ¿vale? Ninguno ha visto el proceso del otro. Si algo no cuadra, te va a salir y va a saltar y va a ser más fácil verlo y vas a detectar muchos más errores. Y entonces para esto aquí tenemos al grandioso, al inigualable, al estupendo, me dejo ya de tonterías, Minimax Code, que además resulta que es el patrocinador de este vídeo y es una herramienta muy útil, de verdad, y no fuese útil pues no os la traería, creedme, vale mucho la pena. Minimax Code es básicamente una aplicación de escritorio que funciona en Mac y en Windows y que os permite montar equipos de inteligencia artificial, esto mismo que os estaba explicando. No es ningún chat, no es un editor de código rollo Cursor, sino que es una plataforma para que varios agentes trabajen juntos y en paralelo y que cada uno tenga ya su rol y que no sepa cómo funciona el trabajo de los otros. Bueno, y algo importante a tener en cuenta es que todo esto se ejecuta en vuestro ordenador y los datos se quedan en vuestro ordenador, ¿vale? Esto es importante, que los datos no van a viajar a ninguna nube externa, ¿vale? Cualquier documento que subáis, cualquier cosilla, se va a quedar en vuestro equipo. Es algo que no ocurre con todos los proveedores y bueno, pues pasa que toda tu información pues se sube, ¿no? Y se guarda en los servidores. Aquí no, aquí se queda en tu ordenador. Esto es importante. Y para que veáis el potencial de esta herramienta, os he preparado dos demostraciones para que flipéis igual que he flipado yo. Pues imaginad que hay una tienda online que os gusta mucho, entonces yo lo que he hecho es ir y hacerle una captura de pantalla tal cual de las diferentes páginas, pestañas que tiene esa tienda. Lo copio, lo pego Minimax Code y le digo, oye, quiero una ficha como esta, con su galería, con su botón de añadir a la cesta, todo eso. Y le pulso intro y dejo que trabaje. Y fijaos en una cosa, le estoy pasando una imagen, no le estoy
estoy escribiendo nada más, no le digo ningún diseño. Y como el modelo M3 es multimodal, no necesita nada más, puede ver la imagen, copiar los diseños y con esto ya funcionar y meter todos los estilos y colores de la misma imagen. Una cosa que ya os tenéis que fijar sí o sí aquí es que está utilizando subagentes, esto que hemos mencionado, ya lo está utilizando tanto el coder como el verifier, y ahí ya le está dando caña paralelamente y está trabajando de la forma más rápida para que haga un resultado que, amigos, menudo resultado. Quiero que lo veáis ahora porque vais a flipar. Mira, vamos a darlo en directo. Bueno, atentos a lo que me ha generado, es que estoy flipando, es idéntica, me ha hecho productos, lo puedo ver aquí. ¿Puedo añadir al carrito? Madre mía, Dios. Bueno, puedo pagar pedido. Aquí pondría email. Obviamente esto no funciona. Pero puedo venir aquí, ropa mujer. Bueno, sí. Aquí ha fallado, pero bueno. Y aquí puedo añadir, agregar al carrito. Se añaden, se borran, se añaden más, se sube el dinero. Ostras, tío. Está muy decente, ¿eh? A ver, ¿puedo cambiar el idioma? No puedo cambiar el idioma. Y esto, hostia, espera, yo puedo ver aquí el perfil y todo. Esto se lo ha inventado, yo esto no le he pasado captura de esto. Cerrar sesión, vale, sí, está moqueado, pero ojo, ojito, ojito. Y ojo que antes de meterme en la demo, porque os voy a enseñar cómo funciona esto, quiero contaros una cosa más importante sobre el modelo que hay por debajo, el modelo que utiliza Minimax Code. Y es que está utilizando el nuevo modelo que acaba de salir hace unos días, que es el Minimax M3. Es su propio modelo que tienen ellos, lo han hecho ellos, son unas máquinas, y tiene unas 3 cosas que me parecen importantes, relevantes, comentaros, y estas son. La primera es que según los benchmarks, estas pruebas que le hacen a las LLMs, este modelo está a la altura, está al nivel de, ¿vale? Ojito, de Claude Opus. ¿Por qué digo ojito? Porque es igual de bueno, parecido, y el precio es muchísimo menor, pero muchísimo, ¿vale? Es mucho más barato. Y además es un modelo abierto, es decir, cualquier persona con un buen equipo podría ejecutarlo e incluso pues empresas pueden ofrecerlo a un precio estable, igual que pasa con otros modelos abiertos, y no dependes solamente de una empresa que te pone un precio y al día siguiente te lo sube, ¿vale? Es totalmente abierto. La segunda cosa importante es la ventana de contexto, y es que M3 aguanta 1 millón de tokens, ¿vale? En una sola ventana de contexto. Lo que quiere decir que, pues básicamente le puedes meter un repositorio entero, tus logs, todos tus ficheros, y créeme que los aguanta. 1 millón de tokens es una barbaridad. Esto sobre todo para tareas largas de agente, fundamental para que no pierda el hilo, ¿vale? Y le engañe contexto. Aún así, esto lo vamos a evitar con los subagentes que hemos hablado antes. Y la tercera cosa que deciros es que es multimodal. ¿Qué quiere decir multimodal? Pues que tiene la capacidad de poder leer todo tipo de ficheros. Es decir, puede leer una imagen, entender una interfaz, ver un PDF, ¿vale? Las gráficas, interactuar con ellas, y básicamente multimodal. No depende únicamente del texto, sino que también puede visualizar otro tipo de ficheros, ¿vale? Y esto es importante. Últimamente los modelos suelen ser así, pero no todos, ¿vale? Hay modelos especializados en solo texto y tal, así que está bien tenerlo porque lo tienes todo en uno, no dependes de otros modelos. Y bueno, quiero que veáis la comparativa entre Cloud Code o Codex, que se ve muy bien, lo podemos ver a simple vista. En Cloud Code, si le das una tarea grande, el agente va paso a paso y el mismo modelo que escribe el código lo revisa y si se equivoca en algo, lo pillan los otros o no lo pillan. Además, no tiene memoria entre sesiones, así que cada vez que abrís una conversación nueva, tenéis que volver a aplicarle el contexto del proyecto desde cero. En Codex, el problema es parecido. Es muy bueno generando código, pero solo un agente. Y no tiene, pues eso, verificación independiente y memoria persistente. En cambio, con Minimax Code la diferencia está en el harness. Como hemos visto, el coder genera el código y el verifier recibe el resultado sin haber visto todo el proceso. Y él intenta romperlo y si encuentra algo, te lo manda de vuelta. Esto pasa de forma automática y sin que vosotros tenéis que hacer nada. Y el contexto del proyecto se guarda en local entre diferentes sesiones. De modo que si entras una segunda vez, una tercera vez, en una conversación nueva, sabe quiénes sois, de qué trabajáis, qué estáis haciendo y tiene todo el contexto. Sin haber configurado nada, simplemente utilizando Minimax Code. Por eso mola. Y sinceramente, para una tarea como la que acabamos de hacer, auditar un rep con varias partes interdependientes, la diferencia no es la comodidad, sino el resultado. ¿Entendemos? Ok, va, y ahora lo que os prometí al principio, ¿vale? Lo que quiero enseñaros es lo que pasa cuando le dais a Minimax Code una tarea que en Cloud Code, en Codex, se podría dejar a medias, ¿vale? Lo que he hecho es coger un repositorio mío que ya habéis visto en el canal, lo abrí en Minimax Code y le pedí que auditasen buscando pues problemas de seguridad, deuda técnica, casos no cubiertos por los tests, ¿vale? Un poco revisión de todo el código. Y lo que pasó
fue esto. Vale, chicos, pues lo primero que hacer es descargarse la aplicación que está aquí. Buscáis Minimax Code, ¿vale? Os aparece y la descargáis. Iniciéis sesión con vuestra cuenta. Acordaros que tenéis un 12% con mi enlace. Tened eso en cuenta. Dicho esto, dentro de la interfaz de Minimax vemos esto de aquí, ¿vale? Ya todos lo conocéis, es lo típico que se puede ver. Os explico parte por parte. Primero, aquí abajo nos sale el repositorio que hemos seleccionado. Yo me he puesto mi blog, que es donde vamos a trabajar, pero aparte, él por defecto me ha creado como una carpeta donde poner todos los proyectos. Podéis trabajar como queráis, ¿vale? Yo estoy en mi blog y le digo que estoy en modo local. Fijaos, me sale hasta la rama de GitHub, ¿vale? Vamos a trabajar en la rama main, pero me podría hacer una rama nueva. Aquí tengo unas de cuando hice la tienda. Bueno, eso está claro. Aquí vemos el modelo, ¿vale? El 2.7 es el anterior, ahora estamos en el M3, ¿vale? Este es el bueno, es el que tiene jugo. Y bueno, aparte también nos salen aquí esto para crear slides, PDF, docs, Excel, ¿vale? Pero no es lo que nos interesa, a nosotros nos interesa hacer el tema del código. Y antes de continuar explicándoos la aplicación, creo que voy a poner el prompt primero, lo tengo ya preparado. Vamos a ver si se puede, también ya he flipado un poco. Le digo, quiero que hagas una mejora sustancial de este blog. Ahora mismo, siempre que creo un post nuevo, lo hago añadiendo un fichero MD a mano. Quiero tener una interfaz de admin donde pueda crear un post, añadir imágenes que se suban al CDN de Cloudflare y encima programarlo para que aparezca visible cuando yo lo indique. No sé si con la tecnología actual se puede hacer, le digo eso tal cual. Y ahí se lo mando. Esto es porque básicamente yo, para subir un artículo al blog, tengo que añadir código en el blog, ¿vale? No tengo ninguna base de datos ni nada. Añado código, lo comiteo, se sube, se despliega, etcétera. Entonces vamos a ver si nos puede solucionar en algo. Con esto ya nos damos cuenta que arranca, empieza ahí, de thinking process, leyendo ficheros, ¿vale? Que haga sus cosas. De mientras os explico. Aquí tenemos las skills. Y es que tenemos un marketplace para buscar skills. Por ejemplo, mi proyecto está en Astro, no sé si justamente habrá alguna, correcto, skills en Astro. Entonces digo, vale, quiero añadir esto de aquí. Pues le pulso en add y se ha instalado y ya está. Nada más. Podemos clasificar porque, por ejemplo, aquí vemos las nuestras, aquí vemos las de Minimax, claro, de Astro no tiene, pero Minimax luego tiene propias otras cuantas, ¿vale? Estas son oficiales de Minimax. Y aquí tenemos las contribuciones de usuarios, ¿vale? Que es donde podemos encontrar, pues eso, un montón. OpenCloud. Si busco de Hermes, seguro que hay de Hermes, Max Hermes, Twitter Scrapper, ¿vale? Tenemos muchas skills y es así de sencillo instalarlas. Siguiente cosa, el schedule. Esto es que podemos programar tareas, ¿vale? Para que se hagan cuando nosotros queramos. ¿No? Yo pongo aquí una tarea, digo qué agente quiero que la haga, que ahora os explicaré lo de los agentes, y le digo cuándo quiero que la haga. O sea, le puedo poner que la haga cuando sea, mientras tengas el ordenador encendido, se ejecutará cuando tú le indiques. Si me apagas el ordenador, pues no se puede ejecutar, lo siento. Y tenemos una conexión por móvil que ahora vamos a ver porque podemos conectar el Telegram o WeChat o Slack. No sé si tendréis eso, yo tengo Telegram y podemos ver por ahí cómo va el asunto, o sea que atentos a eso. Esto os sigue pensando, ¿vale? Esto va a tardar porque lo que le he pedido no es moco de pavo. Aquí podemos ver qué es lo que hace por debajo, pero aquí ya podemos ver el agent team, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos un coder, un codificador, y nos lo explica que su trabajo es hacer el código. Tenemos un verificador, ¿vale? Porque dicen, ¿qué necesitas que rompa hoy? Básicamente este va a verificar todo lo que haga el coder y va a ir a saco. Y luego tenemos uno general, ¿vale? Soy tu trabajador general, no me especializo en nada, pero puedo encargarme de bastante investigación, leer código, etcétera. Nosotros podemos añadir uno nuevo. Fijaos que aquí puedo añadir un planner, le puedo poner un icono si yo quisiera, ¿vale? Cualquier imagen, y aquí una descripción de lo que va a hacer. En el planner vamos a ponerle, lo voy a poner en castellano, eres un planificador, te encargas de elaborar todo el plan de desarrollo haciendo una búsqueda intensiva. Vaya, he superado los caracteres. Vamos a ponerlo en que te encarga de elaborar todo el plan de desarrollo, ¿vale? Solo se puede hacer 100. Y luego el working folder, que es donde va a trabajar, no lo voy a seleccionar ninguna para que no tenga ninguna carpeta por defecto. Fijaos que aunque me haya limitado a 100 caracteres, él ya sabe lo que tiene que hacer, ¿vale? Tampoco hay que enrollarse mucho porque ellos mismos ya lo elaboran, fíjate. La mayoría de proyectos no se rompen por el código, se rompen porque nadie pensó bien que había que hacer antes. Cuéntame una idea del problema o algo que ya estés atascado y pues planificaré en ello, ¿vale? Perfecto. Y mientras vamos a ver esto de aquí, que ya nos ha generado un montón de cosas. Lo que tienes ahora es hasta total, opción a no sé qué, vale, nos va dando varias opciones. Y viendo en las opciones que nos da, puede decir que utilice la opción A, ¿vale? Que es la más rápida. Usa la opción A. Y le voy a responder esta pregunta. Digo, sí, tengo un bucket, por fecha me vale y soy el único editor. Utiliza el agente planner
para planificar todo y ponte manos a la obra. En principio debería de usarlo aquí automáticamente, ¿vale? Vamos a ver si lo estoy haciendo bien, que a lo mejor he patinado y no lo he hecho bien. También como idea os puedo decir que se pueden añadir muchos más agentes, ¿vale? No hay ningún límite. Yo podría pensar en, por ejemplo, un researcher, aunque es muy parecido al planner, ¿no? Que como para que buscase información y luego el planner planifica el código. Y en lo general ahora no se me ocurre otro agente que podría añadir, pero realmente hay muchos tipos de agente, ¿vale? El límite es vuestra imaginación. Fijaos que aquí ya me está diciendo que va a utilizar el planner para generar una arquitectura, archivos y tal, el coder y el verifier. En principio lo está haciendo. Así que mientras lo hace, vamos a hacer una cosa que es conectarlo al móvil. Y para esto voy a empezar a grabar pantalla del móvil para que lo veáis y me voy a Telegram, ¿vale? Y en Telegram tenemos que buscar un bot que se llama BotFader. Y aquí es donde se crean, pues básicamente todos los bots, ¿vale? Esto funciona así. Entonces le damos a New Bot y en New Bot me dice, vas a crear un nuevo bot. Elige un nombre. Para el nombre, pues no lo sé, voy a decir Minimax Code barra, o sea, pongo una barra baja si me deja, bot. A ver. Perfecto, y ahora, vale, y ahora sí que es el tag que tiene que tener bot. Siempre me confundo. Vamos a ponerlo aquí, ya está cogido. Pues bueno, voy a poner cualquier numeración, porque si no, nos podemos tirar aquí todo el día. Dicho esto, aquí nos da un token, ¿vale? No pasa nada que lo veáis porque ya lo habré borrado. Y copio el token, lo pego aquí, le digo connect. Vamos a ver. Y fijaos, vale, me ha costado un poco entenderlo. Aquí en el apartado de mobile ya me aparece y esto es literalmente lo que estoy hablando con él, ¿vale? Y pues yo le puedo hablar desde el móvil. ¿Cómo va mi tarea? Vamos a ver si sabe lo que es. Está ahí pensando. No tengo ninguna tarea activa. Es un mentiroso. Me está mintiendo. Vamos a ver. Lo voy a escribir desde aquí. Sí, está haciéndose lo del blog. Si escribo desde aquí, en Telegram no aparece, claro. Tiene todo el sentido del mundo. No lo encuentra. Pero bueno, el caso es que le puedo decir, ¿puedo lanzar tareas nuevas desde aquí? También deciros que aquí podemos cambiar. A mí por defecto me han puesto el 2.7, pero me gusta más el M3. Y me dice, sí, podemos lanzar. ¿Qué quieres hacer exactamente? Voy a preguntarle una cosa porque hay una cosa que me da miedo. ¿Cualquiera puede hablarte a este bot? ¿Podemos restringirlo a un num de teléfono? Importante esto, ¿vale? Esto, porque si cualquiera puede hablar desde aquí, cuidado, ¿eh? Tienes dos opciones. Allow list de usuarios, solo responden IDs, números, y allow list de chats. Lo normal es meterlo en la config de la gente del setup del bot de Telegram. Vale. Hazlo tú y solo permite a usuario actual. Súper importante, ¿vale? Súper importante si hacéis esto para que no bueno, puede ser que cualquiera inicie vuestro bot y tenga acceso a vuestro ordenador. Así que esto es importante, chicos. Hacedlo, por favor. Y dicho esto, bueno, fijaos, ya está haciendo, o sea, estáis viendo ahí la pantalla del móvil, está usando skills, está en mi ordenador, o sea que veo que controla, me recuerda mucho a OpenCloud. Bueno, vamos a dejar que haga y sobre todo vamos a ver esto cómo va porque ya nos ha abierto aquí. Fijaos, está usando el planner. Bien, está funcionando, no tenía que hacer nada raro. Ahí está el planner para que me lo usa bien. Así que bueno, voy a dejar que haga y que piense que esto puede llevar mucho rato. Como veis, mi web es esta, la tengo aquí en local. A ver si lo consigue, ¿eh? Bueno, aún no lo ha hecho, pero quería enseñaros que ya está el planner aquí trabajando y a la vez el coder. Si os fijáis, aquí está el planner, que algo ha dicho que no le ha gustado, pero bueno, ahí sigue, ¿vale? Se autocorrige. Y aquí tenemos el coder, ¿vale? No sé por qué planifica y codifica a la vez, pero sí que es una virtud que tenía esto, que funciona a la vez y ahorras más tiempo. No me enrollo, vamos a seguir esperando. Vale, chicos, pues ya después de un rato aquí trabajando, me ha finalizado y vamos a ver el resultado. Y es que venimos a mi página web y en principio está como siempre, ¿vale? Aquí están mis posts que leéis vosotros siempre, pero vamos a cambiar aquí la ruta y voy a poner /admin. Y aquí, ojito, me sale el panel de Tina. Ya me veis aquí que estoy en local, ¿vale? No hay ningún problema. Vamos a ver porque tengo ya los posts en diferentes idiomas, porque si os habéis dado cuenta tengo posts en español, en inglés y en portugués. Vamos a ir en español y aquí me salen todos mis posts, amigos. Esto es una locura. Yo no he hecho nada, ¿eh? O sea, me lo ha gestionado todo él. Esto antes iba por ficheros. Y fijaos que si entro a uno, me viene aquí que puedo cambiar el título, la fecha de publicación, puedo poner cuándo se actualiza, si es que lo actualizo, la descripción, la imagen y, ojito aquí, todo el cuerpo, ¿vale? El cuerpo en MDX, que es todo lo que escribo, aquí lo tengo. O sea, esto es una maravilla. De hecho, podría venir aquí y crear uno nuevo, ¿vale? Y poner cuándo se publica. Digo, venga, pues se publica la semana que viene y ya está. Y esto se
se aplazaría y se publicaría solamente la semana que viene. Ya tengo aquí hasta el campo de Video ID, que esto lo ha detectado él porque yo no le he pedido nada de esto. Y de hecho creo que tengo aquí hasta un buscador, si busco aquí por Cursor, y ahí está, y me salen todos los posts donde he hablado de Cursor. Para mi trabajo en el blog es algo impresionante y vamos, me va a servir muchísimo. O sea, creo que esto me cambia la productividad un montón. Y no he hecho nada, o sea, simplemente se lo he pedido a la gente y la gente ha sabido hacerlo, verificar y comprobarlo todo. O sea, sin palabras. Y bueno, importante, te hagan dinerito. Hablemos de lo que cuesta porque esto es la pregunta que todo el mundo tiene. Obviamente es lo más importante, ¿no? Pues como veis aquí tenéis la ventana del pricing y es que Minimax Code funciona con lo que ellos llaman Token Plan, ¿vale? Que básicamente es una suscripción mensual donde pagáis por tokens consumidos en vez de por peticiones fijas. Y lo que es interesante de este modelo es que los tokens son compartidos entre todo, es decir, código, imágenes, voz, música, porque sí, también tiene otras secciones Minimax para poder hacer música, imágenes, ¿vale? Esto es aparte. Y bueno, lo interesante, lo que mola es que pagas todo en uno, ¿vale? Los tokens que gastes en imágenes pues te van a consumir de la misma bolsa de los tokens que gastes para código, simple. Tenemos 3 planes. Primero tenemos el Plus, con $20 al mes y que incluye aproximadamente 1.700 millones de tokens al mes, ¿vale? Una barbaridad ya. Todo esto utilizando el modelo nuevo M3. Importante, 3 y 4 agentes en paralelo y incluye la ventana de contexto de 1 millón de tokens para proyectos grandes, ¿vale? Lo tenemos todo incluido. Después tenemos el Max por $50 y los tokens ya aumentan a 5.100 millones de tokens. Demasiados números, ya estoy dando cifras muy altas. Aquí tenemos entre 4 y 5 agentes en paralelo y además incluye una generación de vídeo, ¿vale? Por si queréis. Y además incluye generación de vídeo, ¿vale? Por si también os interesa ese mundillo, pues sabéis que aquí podéis. Y la última suscripción, que esto ya es por si quieres tirar casa por la ventana, es la suscripción Ultra y son $120 al mes. Veis que tenéis 10.000 millones de tokens y luego 6 o 7 agentes en paralelo. Créanme que comparado con otros precios del mercado, la capacidad de tokens que nos dan a cambio del precio está muy bien. Y no solo está bien, es que además, si os parece barato, si os suscribís a través del enlace que he dejado en la descripción, os van a dar un 12% de descuento extra a lo que tenemos. Así que, tío, de verdad os interesa, usadlo, ¿vale? Yo usaría. Dicho esto, ya sabéis cómo se trabaja de forma agéntica y sin que tampoco nos cueste demasiado en el bolsillo. Básicamente, ya lo habéis visto, me repito más que el ajo, pero la idea es esa, que tengamos agentes separados. No tienen el contexto del otro, simplemente tienen el resultado y así no se condicionan y pueden verificar. Porque una cosa que pasa mucho es que se autocondicionan. Lo habréis visto cuando habláis con ChatGPT, que siempre os dice lo que queréis oír. Pues con esto es un poquito parecido. Como veis, aunque os moleste, siempre habrá un verifier ahí tocándoos las narices y diciéndoos lo que está mal y lo que hay que cambiar. Lo bueno es que lo cambian ellos, ¿vale? No tenéis que cambiarlo vosotros. Es como funciona la programación ahora. No hay que hacer nada, solo hay que mirar. No es broma, es broma. Pues amigos, este ha sido todo el vídeo de Minimax. Espero que os guste, que os traiga herramientas nuevas, chulas y alternativas reales a lo que hay en el mercado en top, que es mainstream, porque no siempre hay que utilizar lo que es mainstream. Yo creo que la clave está en saber lo que hay en el mercado y en el momento adecuado utilizar lo que más te interese y te venga bien. Lo dejamos ahí. Dicho esto, si tenéis cualquier duda de Minimax, por favor dejármela en los comentarios, que estaré encantado de ayudaros y resolverlo. Por mi parte, simplemente pues agradecer a Minimax que me haya dado la oportunidad de hablar de ellos en el canal y agradeceros a vosotros de haber llegado hasta aquí, hasta este momento del vídeo. Y de verdad, si probáis Minimax, dejadmelo en los comentarios a ver qué os parece, si funciona bien o mal, o si vosotros creéis que hay mejores alternativas, que no. Quiero ver vuestras opiniones. Libertad de expresión, chicos. Dicho esto, ahora ya sí que me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!